del significado o componentes del significado como sistema de práctica. Y entonces nos fijamos la atención en los tipos de objetos emergentes. De manera que en otro trabajo, realmente esto ha habido distintos momentos en los que hemos empezado a utilizar, a definir tipos de objetos matemáticos que son emergentes de los sistemas de práctica. Y el trabajo segundo que tiene, publicado también en RDM del 2002, es donde desarrollamos más estas ideas, ¿no? En versiones más anteriores, con Ángel Martínez Recio desarrollamos unas primeras versiones, ¿verdad? Pero en fin, actualmente estamos proponiendo fijar la atención en 6 tipos de objetos matemáticos, que son emergentes y que participan de alguna manera de esos sistemas de prácticas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos 6 tipos? Vamos a describirlos ahora. En primer lugar, los mismos problemas, las situaciones problemas o tareas matemáticas van a ser considerados aquí como objetos matemáticos. ¿Verdad? Y ahí podemos definir que hay un ejemplo particular o unos tipos de problemas. Bien. Después, el lenguaje matemático vamos a considerar también que son objetos matemáticos, ¿no? Las acciones técnicas, ahora vamos a describir un poco más después. Los conceptos interpretados como regla, las propiedades y los argumentos. Entonces vamos a describir un poco esta idea. Es decir, que la noción de sistema de prácticas vemos que es útil, como he comentado, para ciertos tipos de análisis, más bien de carácter macrodidáctico, diríamos. Particularmente cuando se trata de comparar la forma particular que adoptan los conocimientos matemáticos en distintos marcos de referencia o contextos de uso, ¿no? Sería el sistema de prácticas de lenguaje ágil, ¿no? Ahora, un análisis más fino de la actividad matemática nos ha llevado a introducir en diversos trabajos los elementos o componentes del significado, que se concretan en unos listados de objetos clasificados según 6 tipos de entidades primarias que llamamos: las situaciones, las acciones, lenguaje, conceptos, propiedades y argumentos. He visto cuando he descrito el significado de referencia de la global de la mediana, hemos dicho, vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de situaciones? Pues hemos tratado de identificarlos, los elementos lingüísticos, etc. Y entonces, en diversos trabajos nos hemos conformado, en cierta manera, porque no teníamos otro modo de describirlo, ese significado global en términos de esos listados de objetos, ¿no? Es una tipología de objetos emergentes o que participan, intervinientes, en los sistemas de prácticas, ¿no? Bueno, luego después vamos a ver cómo estos objetos no están aislados, sino que están interconectados unos con otros, formando lo que llamamos unas configuraciones de objetos, ¿no? Es otro paso que estamos dando ahora a la hora de presentar, de informar sobre los significados, de escribir en un lenguaje genérico los sistemas de prácticas, pero concretarlo e informar de su significado en términos de configuraciones. De esto es lo que vamos ahora a comentar. Entonces, ¿qué consideramos? Bueno, quizás a estas alturas tendríamos que ver, porque estamos hablando de objeto matemático y lo estamos usando de distintos, es decir, hay varios usos, y no ahora más adelante cuando ya veamos que estamos usando la palabra objeto con distintos significados, pues habrá que clarificarlos, ¿no? Pero sí, entonces vamos a considerar que las situaciones problemas matemáticas son un tipo de entidad, de situación, es difícil de definir, que promueven y contextualizan la actividad matemática. Es decir, cualquier tipo de circunstancia, de situación que llevan a realizar una actividad matemática, eso vamos a considerarlo como situaciones problemas. Incluirían pues, todo tipo también de tareas, de ejercicios, problemas más o menos complicados, pero en fin, todo ese tipo de situaciones que promueven esa actividad. Entonces se incluye, como digo aquí, problemas que pueden ser simples, como situaciones más complejas, y problemas bien puramente matemáticos, como también extramatemáticos aplicados, ¿no? Un proyecto, ¿verdad? Un proyecto que proponemos al alumno, que es más complejo, pues también es una situación problemática. Ahora, los problemas no vienen solos, sino
vienen solos, sino que están agrupados en tipos, en clases o campos, de modo que el paso de un tipo puntual a otro más amplio es determinante para el progreso o avance en el conocimiento matemático. ¿Verdad? Bien, entonces ese es un tipo de, que vamos a llamar objeto matemático, porque objeto hasta ahora viene a ser cualquier tipo de entidad que interviene en una actividad matemática, ¿vale? Entonces, como es decir, generalmente cuando se habla de objetos matemáticos casi siempre nos estamos pensando en entidades conceptuales, ¿no? Conceptos, ¿no? O propiedades también puede ser un objeto. El teorema de Pitágoras es un objeto matemático, la derivada un objeto matemático. Estamos hablando de ese sentido, ¿no? Entonces aquí la palabra objeto, y cuando nos hemos hecho la pregunta hace un rato de cuál es el significado de la mediana, cuál es el significado de un objeto matemático, ahí la palabra objeto en un principio está usándose como entidad conceptual, ¿no? Básicamente, ¿no? Bien, lo que ocurre es que estamos extendiendo el uso de la palabra objeto, porque ahora también, por ejemplo, un problema viene a ser un objeto. Ahora, o sea, de entrada, nos parece que nos va a interesar concebir el objeto como cualquier tipo de entidad real, imaginaria y tal, que participa y que interviene en la actividad matemática y a la cual nos referimos o de la cual hablamos y decimos cosas sobre ella. Digamos que es un uso muy general y flexible de la palabra objeto. Claro, ahora lo que interesa esa idea, ese uso tan general es compartido, por ejemplo, con el interaccionismo simbólico. Blumer da esa definición muy general. Objeto es cualquier entidad real o imaginaria de la cual hablamos o a la cual nos referimos, ¿vale? A continuación habrá que tipificarlos, porque no son todos los objetos de la misma tipo, ¿no? Entonces, estamos haciendo aquí una propuesta por eso hablamos de ontología, enfoque ontológico, porque estamos creando una tipología de objetos de diferente naturaleza, de la cual hablamos, de la cual nos referimos, para describir la actividad matemática. Bien, entonces los problemas matemáticos son objetos matemáticos también, ¿vale? De acuerdo. Ahora, con frecuencia el lenguaje es también otro elemento, el lenguaje matemático, que se utilizan para resolver problemas, para generalizar las soluciones, para describirlos a otras personas. O sea, para esta cosa necesitamos usar elementos del lenguaje, palabras, términos, expresiones, notaciones, símbolos gráficos, gestos, inclusive, ¿verdad? Todo este tipo de entidades expresivas que participan de la actividad matemática. Todos estos objetos aquí anticipamos que tienen una valencia, un uso representacional, refieren a cosas, a conceptos, a lo que sea, pero también tienen una valencia, un uso instrumental. Es decir, hay por ahí unas corrientes semióticas y lingüísticas de que con las palabras no solamente decimos cosas, sino que hacemos cosas. Y son instrumentos también operatorios, ¿no? Y de cierta manera, por ejemplo, este gráfico que pongo aquí, ¿verdad?, nos sirve no solamente para designar este objeto, el objeto mediana, sino incluso nos permite construir. El gráfico nos da una técnica de hallar la mediana. Yo represento este polígono acumulativo, trazo por aquí una paralela y tal, y este punto de aquí M. Tiene una valencia, aquí se ve claramente una valencia instrumental. Esta representación gráfica como elemento de lenguaje tiene un poder de cálculo, de instrumentación, ¿no? Bueno, entonces insistimos que el lenguaje matemático aquí en singular se interpreta a cualquier tipo de objeto que participa de esa actividad matemática para expresar, para instrumental, ¿no? Bueno, otra tipología de objetos van a ser lo que llamamos de manera breve las acciones, pero que vienen a ser también pues, operaciones, algoritmos, técnicas, maneras de actuar, ¿no? Es decir, para resolver los problemas propuestos se pueden aplicar diversas operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo, procedimientos, estrategias que llegan a automatizarse y se hacen específicos del tipo de problema y se convierten en objeto de enseñanza. Esos son. Cada una de las técnicas aporta elementos diferenciados en el significado del objeto, que también dependerá de los instrumentos disponibles en la resolución. Entonces, otra tipología que son las acciones. Después
la palabra concepto, que parece como inevitable, que es muy conflictiva, ¿no? Bien, nosotros en este modelo estamos considerando aquí, usamos la palabra concepto como elemento de significado en el sentido de reglas o definiciones, la cosa más puntual. Antes ya habíamos comentado que la palabra concepto se usa también en un sentido como concepto como sistema, sistema de prácticas, de la mediana, y debajo había un sistema de prácticas. Y entonces es otro uso distinto, el concepto como un sistema complejo de objetos, ¿verdad?, que incluye muchas cosas. Bien, pero dentro de esos sistemas hay unos objetos particulares que van a ser las reglas en el sentido de definición. De manera que cuando hacemos estos listados estamos pensando en el concepto como reglas, como definiciones. Y eso lo estoy explicando por aquí. Los conceptos y propiedades se interpretan aquí como reglas gramaticales para el uso de los símbolos y expresiones, para describir las situaciones y las acciones que realizamos entre esas otras situaciones. Esto es un poco una cita de los filósofos que interpretan a Wittgenstein. Tales reglas cambian según la fenomenología, los juegos de lenguaje, la forma de vida, las instituciones. Es un postulado de la filosofía de Wittgenstein. Digo aquí, otro uso habitual de concepto es como sistema heterogéneo de objetos, que incluye situaciones, invariantes operatorios, representaciones, ¿verdad?, que se puede sustituir con ventaja con la noción de sistema de prácticas, en realidad. Es decir, que el concepto entendido como un sistema, lo que hay debajo es un sistema de prácticas. Bueno, aquí dejo esta interrogante: si hay un único concepto de mediana. Interesa hablar de conceptos. Es decir, entonces cuando hablamos dentro de la filosofía de Wittgenstein se evita usar la idea de conceptos porque lleva un cierto conceptualismo y un cierto mentalismo, ¿verdad?, que va un poco en contra de este planteamiento antropológico. Sin embargo, si controlamos el uso del concepto, lo interpretamos y distinguimos ese uso como sistema de prácticas del concepto como regla, ¿verdad?, pues no tenemos por qué caer, y le atribuimos esa doble dimensión personal, ¿verdad? El concepto puede ser un objeto personal, por supuesto, o institucional, pues en cierta manera controlamos esos posibles riesgos de mentalismo. Ahora, porque claro, si nosotros no somos cuidadosos a la hora de usar esta noción de concepto, pues vemos que nos quedaríamos un poco perplejos ante esta pregunta. ¿Hay un único concepto de mediana? Vamos a ver, entonces lo que llamamos aquí propiedades, que están relacionadas más bien con las proposiciones matemáticas y está en relación con las relaciones entre conceptos, ¿no? O sea, una vez que un objeto matemático se define y entra a formar parte de las herramientas matemáticas disponibles, se convierte en objeto de estudio en sí mismo para relacionarlo con otros objetos, ¿verdad? Las propiedades o atributos se refieren a condiciones de realización de las acciones, de las técnicas, a características específicas de las situaciones y a relaciones entre otros objetos, entre conceptos, entre reglas, ¿no? Cada propiedad de un objeto matemático lo relaciona con otros diferentes y contribuye al crecimiento del significado del objeto en cuestión, ¿vale? Entonces, se ven en los libros que participan son los argumentos, las acciones y objetos que se ligan entre sí con argumentos o razonamientos que se usan para comprobar las soluciones de los problemas, para explicar y justificar la solución, justificaciones que pueden ser de tipo deductivo y de otro tipo, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo, yo le dirigí una tesis a Recio sobre la demostración, y utilizamos esta idea de los significados institucionales y personales a propósito de la demostración matemática y entonces vimos la pertinencia e incluso la demostración de esa distinción entre significados institucionales de la demostración, que hay una pluralidad de demostraciones y de pruebas de acuerdo con los conceptos institucionales, y también la pluralidad de tipos de esquemas de demostración que ponen en juego los estudiantes, ¿no? La forma más característica de validación en matemáticas es la de tipo deductivo, y esta es la más extendida en los libros de universitario. Pero las argumentaciones se complementan o sustituyen, dependiendo del nivel educativo,
por la búsqueda de contraejemplos, por la generalización, las simulaciones con ordenador, demostraciones informales, etc. Toda esta situación que tenemos ahora en cuanto a objetos matemáticos. Aquí tenemos el lenguaje, las prácticas. Pues claro, fijaros que también la noción de práctica es como otro objeto, también matemático, no de tipo primario, ¿verdad?, sino otro tipo de objeto del cual hablamos y referimos, las prácticas de tipo operatorio, prácticas de tipo discursivo, que englobarían, O sea, hay una intención aquí de decir, bueno, las prácticas discursivas serían todas las reglas conceptuales y proposicionales y los argumentos, serían la práctica discursiva. En algunos trabajos a esto le hemos llamado el logos, siguiendo un poco la teoría antropológica que habla de praxis y logos. La praxis sería ligado a las técnicas, a las acciones, ¿verdad? Y el logos a la parte discursiva, ¿verdad? Entonces esta es un poco, en síntesis, en este momento viene descrito en el trabajo. Yo lo suelo, digamos, activar cuando imparto el curso de doctorado de matemáticas, que bianualmente, de enero a julio, suelo activar provocando, bueno, haciendo una planificación cuando son las sesiones de trabajo, enviando documentos y estimulando la participación. Pero lo ideal sería que, bueno, abierto en cualquier momento. Bueno, últimamente ha habido intervenciones, por ejemplo, del doctor Sergio García, aquí de Venezuela. Ha habido una intervención muy interesante sobre el tema de la evaluación, ¿verdad? Y ha habido interacción. Es decir, que este foro de teoría humana podría ser utilizado como esa plataforma de intercomunicación entre todos ustedes, o bien hacer un foro en Yahoo o en otra plataforma diferente. Lo que sí es importante es estar conectados e intercambiar criterios e ideas, ¿no? En fin, yo les invito perfectamente a todo el que quiera a ese foro, y yo en la medida de lo posible puedo comprometerme también a ayudar a intercambiar ideas similares a intercambio de información. Gracias. El trabajo de esta tarde vamos a realizar un seminario de investigación en donde se van a presentar algunos trabajos en donde se ha puesto en funcionamiento el enfoque del procedimiento. Vamos a dividir la actividad en dos fases. Una primera fase en donde vamos a presentar las investigaciones que están en proceso. Y las presentaciones se van a realizar en el siguiente orden: análisis cognitivo y didáctico de los polinomios de educación matemática por el profesor Zubardi, que se va a hacer primero. Luego le sigue análisis de evaluación del aprendizaje de la matemática en educación básica por la profesora Yanni Contreras. Estas son dos tesis de maestría que están en proceso, el proyecto. En tercer lugar, vamos a tener el trabajo de integrar una variable real en la formación del técnico superior universitario, dimensiones presentes en la enseñanza y aprendizaje, por el profesor Luis Capace. Esta es una tesis de doctorado que se está también empezando a realizar. Y en la segunda obra, después del receso, vamos a presentar los resultados de las investigaciones que ya fueron concluidas. Se trata de la investigación, la resolución de problemas como herramienta de diagnóstico del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en educación media y perspectiva profesional por el profesor Tayo Figueroa. Y cierra el profesor Lenín Meléndez con un trabajo significados personales de la derivada de estudiante de ingeniería. La estrategia que vamos a seguir en el seminario es la siguiente: los compañeros van a disponer de 20 minutos para hacer su exposición. Vamos a oír los primeros a ellos, profesor Pablo. Vamos a oír los primeros los tres. Después que los compañeros hagan su exposición, entonces vamos a dar un espacio de 20 minutos o media hora
para plantear nuestras inquietudes, recomendaciones, sugerencias que tengan. Por supuesto que nosotros vamos a tener su participación allí. Eso vamos a hacer tanto en la primera hora como en la segunda. Un 4+4. Queremos que, vamos a, por lo menos, a salir al recreo a las 5. Ok, vamos entonces a agregar la canción. Por el estilo, eso surge en cuanto a la parte interactual, o sea, la interacción que uno tiene generalmente en el campo docente. Fue en el año 2003 donde mi persona dictaba la asignatura de matemáticas, octavo grado, y vislumbró problemas en cuanto a obstáculos y errores en este caso los polinomios. Vamos a ser breve porque son 20 minutos. Yo voy a ir pasando más o menos, entiéndase que esta es la estructura de un trabajo que va a ser, si se quiere, estructurado mejor en la parte de enero-julio. Lo primero es la introducción. Bajo la parte, aquí se desarrolla el contexto donde se encuentra el problema, los factores que intervienen, el apoyo teórico, las preguntas y las razones que lo justifican. Introducción, desarrollo de investigación de educación matemática, hay que referirse a eso porque ese es el contexto donde está enfocado el problema. Cuanto al propósito de la investigación, análisis de los problemas, enseñanza y aprendizaje de los polinomios, las iniciativas que promueven la investigación, actitudes negativas hacia el estudio del álgebra, los errores usuales de sintaxis, errores de traducción, interpretación errónea del significado, todo ello cuando se trabaja en los polinomios. Y algo también, un intento por mejorar la enseñanza de los polinomios. Y el marco teórico de referencia, como la anterior, las funciones semióticas, hoy 2003, que estudia el significado y la intención del objeto matemático. Planteamiento del problema. En esta parte vamos a desarrollar el contexto donde se encuentra ubicado el problema, factores que intervienen, el apoyo teórico, las preguntas formuladas y por supuesto las razones y evidencias que lo justifican. Los polinomios, los objetos matemáticos existentes alcanzan a ser un apropiado modelo de enseñanza del álgebra. Ellos son un contenido básico para abordar el estudio de otros objetos matemáticos, puntos notables, la factorización de términos y la regla de Euclid. La enseñanza de aprendizaje de los polinomios puede representar una herramienta ideal para el estudiante se apropia del saber de algo. Sin embargo, viene la anomalía. Sin embargo, como lo refiere Filósofo, mediante las observaciones que se pueden realizar en el salón de clase, existen las dificultades intrínsecas en el aprendizaje del álgebra. Errores de sintaxis, cuando se trabaja operatoriamente, errores de traducción, cuando se utiliza el álgebra para resolver problemas escritos del lenguaje usual, y las interpretaciones erróneas del significado de expresiones algebraicas. Esto en cuanto cuando se estudia algo, ahí existe analogía, pero los muchachos cuando se están apropiando de este conocimiento aparecen esa si se quiere, esa anomalía. Esto, la experiencia docente del autor, en este caso mi persona, le permitió observar aspectos análogos que se asocian postulados por Filón, cálculo para la comprensión y la apropiación y la apropiación del estudio de los polinomios. Una vez que ya se ha identificado el problema, que se ha limitado, entonces nosotros tenemos que abordar un marco teórico. Esa fue mi primera fase, observar el problema mediante la observación de una clase. Yo mantengo que los problemas salen del aula de clase, pero lo repito, y ese problema fue mediante la interacción que yo tenía, en este caso con el muchacho, el proceso que se hizo en cuanto a la enseñanza, toda esa. Las justificaciones son las siguientes. Primero, que los polinomios son un requisito primario para estudiar con éxito el desarrollo algorítmico del producto notable y la factorización, además del desarrollo de la forma general de las ecuaciones de segundo grado, las secuencias, las parábolas, las elipses, y en el caso del límite a nivel superior, donde el procedimiento matemático para eliminar la indeterminación es factorizar las funciones polinómicas del numerador y el denominador por medio de un proceso de simplificación y factores que causan la indeterminación. Fíjense ustedes que el conocimiento da pie a otro superior, es importante. Hay otra cosa también
cuanto a la física, que aparece implícita en movimientos uniformes, acelerados, caída libre, lanzamiento proyectil. Otra cuestión del criterio de justificación es que la investigación otorga la oportunidad de implementar y contrastar técnicas novedosas consagradas en el enfoque de las funciones semióticas, el análisis ontológico semiótico y el análisis de la instrucción matemática. Este tema lo vamos a ver mañana, lo va a estar dando el doctor, hacer más énfasis. Otra parte también, la investigación favorece el desarrollo de la educación matemática como disciplina naciente en nuestro país. Esto está empezando en nuestro país y esto pudiera, si se quiere, abonar más conocimiento en cuanto a estas líneas de investigación novedosas. Sería la parte de preguntas específicas de investigación. Bueno, ahí la investigación plantea algunas interrogantes dentro de las nociones teóricas adoptadas, Molina 2003 y Reche. Ya vimos la parte epistémica, allá se refirió, o sea, allá se hizo sugerencia, la parte epistémica es el desarrollo del objeto matemático, que tomar en cuenta es la parte ontológica, cómo se desarrolla, cómo se va transformando en el recurso a la historia. Estas son dos preguntas: ¿cómo surgió y cómo ha evolucionado los polinomios? ¿Qué aspectos aparecen de los polinomios en su periodo de evolución? La faceta cognitiva: ¿cuáles son los aspectos componentes de los polinomios a comprender por los estudiantes de octavo grado? ¿Y qué dificultades y errores afectan al estudiante cuando estudia los polinomios? La faceta instruccional: ¿cómo diseñar situaciones didácticas adecuadas a la enseñanza de los polinomios? ¿Qué factores condicionan el proceso de instrucción de los polinomios? Y cómo se desarrolla la instrucción de los polinomios a lo largo de la estructura de la clase matemática. Son tres dimensiones y en ellas tenemos que establecer antecedentes. Viene entonces la parte que son los objetivos de investigación. Ellos orientan las líneas de acción de que han de seguir el despliegue de la investigación planteada, situar el problema planteado dentro de determinado nivel. Mi objetivo general es el siguiente: analizar los aspectos cognitivos instruccionales inherentes en la enseñanza y aprendizaje de los polinomios en estudiantes de octavo grado de educación básica. Para ello, se discriminan ciertos objetivos específicos. El primero es realizar los análisis en base a investigaciones, artículos, libros, otros donde consideran aspectos teóricos asociados con el concepto de génesis y historia de la polinomios. Aquí hay que hacer una investigación documental. Entonces, en función de eso, vamos a establecer el origen, la transformación, en función de los libros, tesis, que refiere a cómo ha evolucionado estos objetos matemáticos a través de la historia. La segunda objetivo que se plantea específico es caracterizar los significados que se presentan en algunos textos escolares sobre el estudio de los polinomios. Eso sería ya la parte institucional del objeto matemático, cómo vive el objeto matemático en una institución, en este caso en un libro o en el diseño de una clase del profesor. El tercer objetivo es caracterizar los significados personales de los estudiantes de octavo grado de educación básica en función de la perspectiva matemática fuerte a nivel del proceso de estudio de los polinomios. Cuarto objetivo: caracterizar los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza de los polinomios mediante el análisis de interacciones entre el conocimiento matemático, las funciones docentes, discentes, los procesos semióticos que se ponen en juego en la instrucción. Ok, los antecedentes. En el aspecto epistemológico, estamos, ahí estoy analizando, habla mucho de la parte cómo ha surgido el objeto matemático, cómo ha surgido la transformación, su trabajo. Este autor es italiano y el autor es mexicano, y han trabajado mucho en el objeto matemático, cómo surgió, tienen alguna consideración. Los aspectos cognitivos, también me refiero a los mismos autores y adiciono a aspectos institucionales. Me baso en la parte del trabajo de Bolea, Bosch y Cacón. Esto es una línea de investigación que aborda el aspecto del álgebra escolar. Cacón también en su documento 1993 también se refiere a la álgebra escolar. Y por último, Fonseca 2004, que hace señalamiento de la parte de los objetos matemáticos de Rufino,
en las raíces de los fines, si se quiere un trabajo bastante reciente. Ok, la base teórica. Esta investigación didáctica se basa principalmente en el modelo propuesto por Godin, que presenta 3 facetas de dimensión: epistemológica, cognitiva y funcional. Cada una se apoya respectivamente en la teoría de los significados institucionales y personales de los objetos matemáticos, la teoría de la función semiótica y la trayectoria didáctica. Esto de trayectoria didáctica es algo nuevo que se está procesando y que se sugiere en los textos, que a medida que se vayan buscando unas investigaciones, se va desarrollando más la parte, si se quiere, la parte teórica, que se va fundamentando más este tipo de teoría. Elementos teóricos principales que fundamentan la investigación, tuvimos la oportunidad de ver algunos, interactuamos. En cuanto a la faceta institucional, se designan los siguientes términos: significado institucional, local, reservado, de referencia. En cuanto a la faceta cognitiva, se designan los siguientes términos: significado personal, global, y del planado del logrado. Estos son los términos que vamos a tratar de articular en una investigación. Otro término también: problema, campo de problema, práctica, práctica significativa, práctica institucional, significado del objeto, tipo de identidad que se puede identificar en un texto, protocolo, problema, elementos de significado entendido como sistema de práctica, tipo de funciones semióticas, significado elemental, significado sistémico. Por supuesto que en la trayectoria que se va a hacer en cuanto al diseño, cuando se va a contratar estos términos en la parte final de la investigación, por supuesto que van a quedar unos y otros van a ser fluidos. La investigación, el movimiento de la trayectoria del estudio de campo nos va a decir con cuánto nos va a quedar, o sea, con qué término vamos a tener que poner la utilización de nosotros. En la faceta o dimensión institucional tenemos también unos términos que tenemos que trabajar. Esta es la parte si se quiere, el diseño, o decir, la parte de exploración de campo. Nosotros se pretende investigación, hacer una transmisión de una clase audiovisual y mediante video, y utilizar todos esos criterios que están ahí, por lo menos la trayectoria didáctica, la trayectoria docente, la función docente, la función discente, son términos muy nuevos. El término de comprensión también, comprensión del estudiante sobre un objeto matemático. Y la parte del capítulo marco metodológico. Esta investigación analiza variables cualitativas como elementos de significado institucional y personal de los polinomios. Sin embargo, se hará uso de elementos cuantitativos cuando se analicen las variables numéricas que se generan respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes a los cuestionarios. Es por ello que la investigación se suscribe un paradigma metodológico de tipo mixto. Por ser una investigación novedosa, en tal sentido su enfoque es descriptivo exploratorio. En el inicio de la investigación, semimetría, metodología y dando el enfoque interpretativo explicativo en la fase de análisis de datos. No es una investigación experimental, no se realiza un control de manipulación de variables, sino se engloba en el estudio documental, investigación cuasi experimental. La población de interés, estudio de octavo grado de educación básica, población objetivo, se reduce a los alumnos de centros educacionales de Carmen Álvarez y de Caute, del municipio de Río, de la Victoria Estado. Los grupos que participan son los estudiantes que conforman los cursos de 3 sesiones, cada uno 2. Instrumento de recogida de datos, observación de unos participantes. Para el análisis de una clase de polinomio, transmisión por medio de videograbación. Cuestionario escrito, evaluación sobre los conocimientos de polinomios y la entrevista. Datos de conducta, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, otros de los estudiantes. Técnicas de análisis de datos, serie de investigación, libros, tesis, otros sobre el génesis y historia de los polinomios, ontogénesis. Análisis del cuestionario, evaluación aplicada a los estudiantes mediante la técnica ontológico-semiótica.
Y 3, la observación y enseñanza de los polinomios, la descripción del desarrollo de la clase mediante dimensiones interconectadas, técnico, docente, entre otros, identificando un conjunto de elementos, funciones, tareas, acciones. Ahí está, tarea. Pero bueno, con esta parte ya sería ya el preámbulo para iniciar. Se supone que se van a hacer las observaciones y ya sería una tercera fase, que es la parte de aplicación de instrumentos y diseño y validación de instrumentos. Eso sería la parte de enero a junio. Muchas gracias. La práctica de la matemática es dirigida por el doctor Mario Arriech, quien realizó sus estudios en España y que, como bien sabemos, el origen de esta línea de investigación nace por él ser discípulo del doctor Godino y se hace como especie de una interrelación entre lo que es la didáctica de la matemática en España, la análisis de la evaluación del aprendizaje de la matemática en la educación básica. La temática que les voy a dar a conocer hoy es en función a la reflexión del problema, las interrogantes, los objetivos de la investigación, antecedentes, va a adjudicar una calificación, como lo dije anteriormente. No es el simple hecho de aplicar una prueba y de esa prueba obtener un resultado, sino ver realmente qué es lo que se está evaluando en esa prueba. Es aquí donde juega un papel fundamental la elaboración de los instrumentos de evaluación puestos en práctica durante la búsqueda de la información de los significados, en este caso personales, que tienen los alumnos en torno a un objeto matemático y la medida como ellos se van apropiando de dichos significados al aula, y esa evaluación del aprendizaje está dentro de ese proceso. Cuando evaluamos a un estudiante, estamos evaluando los significados institucionales que tenemos y que poseemos, y que eso es algo fundamental que tenemos que reflexionar día a día. También permite detectar el progreso del alumno en torno a las competencias que lo adquirieron en función al objeto matemático. Estas dimensiones están enfocadas en la parte epistemológica, en la cognitiva y en la instruccional. En cuanto a la dimensión epistemológica, nosotros podemos observar que hacemos alusión a 3 interrogantes, entre las cuales, ¿cuál es el avance histórico de la evaluación del aprendizaje? ¿De dónde surge el concepto de evaluación del aprendizaje en matemática? ¿Cómo se construye la divisibilidad de los números enteros a través de la historia? En la parte cognitiva, ¿cuáles son los conocimientos matemáticos necesarios que deben tener los alumnos para comprender el contenido de la divisibilidad de los números enteros? ¿Y qué estrategia de recuperación de los conocimientos de los alumnos puede diseñarse para la diversidad cognitiva en el aula? En cuanto a la dimensión instruccional, ¿qué apoyo didáctico puede diseñarse para evaluar el aprendizaje que adquiere el alumno sobre la divisibilidad de los números enteros? ¿Y cómo lograr la articulación de los procesos pedagógicos didácticos para mejorar la calidad de la evaluación del aprendizaje en la matemática en la tercera etapa de educación básica? Sobre la construcción de un árbol, nosotros tenemos que tener un pie. No podemos abordar esta investigación sin saber cómo ha evolucionado lo que es la parte de la evaluación del aprendizaje. Tenemos que estar claros qué es lo que buscamos, qué conceptualizaciones se han dado hasta nuestro momento. Pero como estamos trabajando en la parte de evaluación, nosotros debemos saber qué es lo que vamos a evaluar, y por ello tratamos de explorar la organización matemática construida de la divisibilidad de los números enteros a través de la historia. La primera apuesta es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática durante el primer lapso del año escolar 2005-2006. Acá, en cuanto a esta parte del material didáctico, es manipulativo, que tiene su alusión a la elaboración de instrumentos de evaluación. Juegan un papel fundamental, porque él no solamente estará puesto para evaluar las competencias que el alumno ha alcanzado, sino también que dentro de este estudio epistemológico, o en esta parte epistemológica, como pudieron observar, nosotros enfocamos dos objetivos que hacen alusión al estudio epistemológico de la evaluación, pero también a la exploración de la organización matemática de la divisibilidad. Ellos nos vimos en la obligación de profundizar o tomar antecedentes que trataran de este artículo que está publicado
publicado en la revista Paradigma, donde se da a conocer una serie de inquietudes propuestas por el investigador, en este caso el doctor Mario Arrechi, sobre el rendimiento académico que tienen los alumnos cuando pasan del nivel de la primera etapa, del nivel básico, diversificado, y llegan al aprendizaje matemático, tomando como idea fundamental a cita web, donde dice cómo podemos evaluar lo que no conocemos. Es por ello que si vamos a hacer evaluaciones o evaluar el aprendizaje matemático, tenemos que tener claro cuál es o qué es el objeto matemático que estamos evaluando y qué es lo que queremos evaluar de ese objeto matemático. El aprendizaje y material didáctico. Acá jugamos no solamente con nociones teóricas del modelo, como pueden observar, también tomamos en cuenta la noción de evaluación del aprendizaje y la noción de material didáctico epistemológico de la evaluación del aprendizaje, pero también el avance epistemológico del objeto matemático. Y en la faceta matemática. La evaluación del aprendizaje matemático ocurre permanentemente en un ambiente altamente participativo de estudio, investigación, producción, exposición e interacción dentro y fuera del aula. Era un estudio, una carrera de 3 años, y inclusive el tiempo que yo fui jefe de departamento era el planteamiento que hacían los demás departamentos de los ciclos profesionales, era precisamente, se estaba inmersa en la problemática. Si era la parte del circuito eléctrico, se desarrollaba la parte de circuito y paralelamente se iban utilizando las herramientas matemáticas y se explicaba. Tiene que ver cómo se ha desarrollado el cálculo, cómo se ha desarrollado el cálculo a través del tiempo, las aplicaciones, cuáles son los problemas que han originado el cálculo, cuáles son las características de la enseñanza del cálculo en los diferentes, de un trabajo que realizamos el profesor Freddy y yo, donde se decía el valor que tenía la importancia en el aspecto emotivo, cómo influye el aspecto emotivo en la cognición de la matemática, y tomando en cuenta que dentro de las 6 dimensiones que tiene que ver